Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a comenzar nuestra última charla sobre Cristología en la consejería. Entonces, esta es nuestra última clase del curso. Para esto, yo quiero pedirle el favor a el pastor José Henry que comencemos en oración, si nos pudiera ayudar. Claro que sí, pastor. Padre Celestial, hoy agradecemos tu gracia y tu misericordia, Señor, tu bendición que nos permites acercarnos hoy delante de tu presencia, buscar, Señor, tu palabra, tu consejo, Señor. Queremos agradecerte por estas clases de MINS, por el seminario, Señor, por el profesor, que en este caso es nuestro pastor Juan José. Bendícele, guíale hoy en esta clase. Señor, y en este tema tan importante de la consejería, Señor, rogamos que tú nos des sabiduría, entendimiento, Señor, y nos hagas cada día más aptos, Señor, para hacer tu obra en esta tierra como tú nos has llamado a hacerla, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, nosotros hemos podido tener la oportunidad de considerar eh, nuestra, nuestra, nuestro curso en 4 temas muy importantes. La importancia de la cristología, o sea, de la necesidad. Y creo que si nosotros tuviéramos que tomar todo el curso de cristología, sería bastante pesado para 4 clases. Sin embargo, nosotros como nos damos cuenta aquí en este tablerito que nosotros estamos viendo, tenemos a Jesús el Señor, Jesús es Dios y es el Salvador, porque básicamente son los énfasis que nosotros encontramos en la misma escritura y también en los evangelios. Sin forzar, nosotros encontramos que Mateo presenta a Jesús como el Rey de Reyes o el Señor de Señores, ¿sí? Nosotros nos encontramos que Marcos y Lucas hacen un esfuerzo de presentarnos a Jesús como Dios y como verdadero hombre y como el siervo sufriente. Lucas como el verdadero hombre y Marcos como el siervo sufriente y Juan como Dios. Entonces, básicamente por eso yo pensé que era loable que nosotros pudiéramos comprender y entender este curso de esta manera. Entonces, algo que deseo con ustedes es compartir en este tiempo. Van a haber algunos hermanos que están invitados porque deseo que deseen, que puedan compartir ¿cómo se llama esto? Este tiempo, como esta charla. Entonces van a haber varios invitados. Si de los invitados alguien desea unirse, si alguien desea hacer alguna pregunta, a lo largo de estas semanas hemos podido ver varios de los cursos que tenemos aquí presentes. Voy a adelantar varias de las diapositivas hasta la cuarta final porque esto es lo que nosotros hemos visto a lo largo de estos días, porque Cristo y la consejería para nosotros es muy importante. Y algo que nosotros pudimos ver que Dios planeó, algo que es muy importante, es que el Señor, aquel que es Dios, pero que también es Señor, que hay un trono, que hay un reino, se ha manifestado. Entonces, creo que en estas clases que hemos visto hemos podido estar edificados de esta manera. Perdón para los hermanos que están recién entrando. Sin embargo, lo que yo quiero en este momento es que ustedes puedan ver que hemos trabajado durante 3 semanas en este hermoso ejercicio de ver que Jesús es aquel que es Señor y es Dios. En el día de hoy vamos a mirar y vamos a poder comprender un poquito más qué es el Salvador. Para nosotros es fácil, básicamente, saber que Jesús es el Salvador, pero muchas veces no lo sabemos aplicar en consejería. Nuevamente, tenemos que entender que a lo largo de este año 2022 hemos tratado
poder desmenuzar el tema de la consejería en base de varios temas. Y uno de los temas importantes para nosotros es la cristología. Y tal vez no sé si alguien quisiera ayudar o compartir en esta noche de clase, ¿por qué es tan importante la cristología en la consejería? O sea, cómo yo doy consejo a otros, no solamente a mis hermanos, sino a los demás, frente a las diversas circunstancias de la vida, no solamente a las que llamamos espirituales, sino a las que son también mortales. ¿Quién me ayudaría, por favor? Pastor, como es un consejo bíblico, la, la Biblia, el hilo conductor siempre es, o el eje central es el Señor Jesucristo. Y lo primero que hay que hacer para dar un consejo es presentar al Señor Jesucristo, ¿no? Para que comience a gobernar la vida de la persona que va a estar escuchando. Ok, ¿quién más quisiera participar o si alguien tiene alguna pregunta? Bueno, buenas noches a todos. Yo creo que, ¿por qué debemos primero conocer de la cristología para dar un consejo, pastor? Porque, pues, como sabemos, la escritura nos habla, toda la escritura nos habla desde Dios, o sea, de Cristo, y tenemos que, pues, haber conocido a Cristo, conocer todo el tema sobre el por qué Jesucristo es la cabeza y pie de todo. Entonces, obviamente, es la manera más fácil de darle a conocer, o es la manera correcta para poder darles a conocer de Cristo, y a través de eso ellos van a entender el consejo de Dios. Muy bien, Nata, muchas gracias. Pastor José, ¿usted iba a opinar? Bueno, ahí la hermana Nata pues prácticamente dijo mucho de lo que iba a decir, pero nos damos cuenta que la Biblia nos presenta a Cristo como el eje principal y el eje central de todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en la consejería? La consejería no es para satisfacer el momento o la solución del momento que yo estoy pasando, sino que va mucho más allá. La consejería, la cristología en la consejería tiene que ver más con el problema del momento que, perdón, la consejería de la cristología tiene que ver más con el problema eterno de la persona, del alma, que el momento que está pasando o que él quiere resolver según aquí. Perfecto, pastor, y ese es el meollo del asunto. Es algo que yo quisiera que nosotros pudiéramos enfatizar en esta noche, porque fácilmente nosotros lo que tenemos prioridad a veces es el tema de la salud o el tema de la economía o el tema de las relaciones. Entonces, buenas noches, Alex, que el Señor te bendiga. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, y creo que por eso comenzamos para hablar de la importancia de la cristología. ¿Por qué razón? Porque vivimos en un mundo que está enmarcado en ciertas características. ¿Cuáles son esas características del mundo en que vivimos? No sé si el pastor José Henry nos quisiera ayudar. Pues, Pastor, en cuanto a las características del mundo en que vivimos, pues no sé en qué sentido lo está preguntando, pero yo pienso que tiene que ver con la realidad del hombre que después de la caída, eh, pues es un pecador, ¿no? Y, y todo lo que, como dice en Génesis, todo lo que piensa, lo que sientes de continuo es maldad, ¿no? Entonces, esa es la realidad que tenemos en el mundo, ¿no? Y es una realidad de pecado, por el lado de la situación del hombre, ¿no? Y la otra cosa que es importante también pienso es la temporalidad, ¿no? Estamos en un mundo que es temporal y por eso pues el sentido principal y primordial de la consejería es la eternidad, ¿no? Este es apenas un paso aquí en esta tierra, pienso yo. Ok, vamos a comprender algo. Romanos 8 nos va a hablar de tres gemidos que hay frente a la obra de salvación
Y si nosotros nos damos cuenta, el apóstol Pablo en Romanos 7 termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Él viendo una realidad en su vida. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, los tres gemidos que hay en Romanos 8 son los siguientes. El primero es la creación que gime. Gime, ¿por qué? Porque él espera la redención. ¿Qué quiere decir? Que cuando el hombre cayó en pecado, no solamente cayó él, toda la creación asumió las consecuencias de su representación federal. Y en ese mundo es el que vivimos nosotros hoy. Por eso, nada de lo que nosotros podamos hacer ni lograr en este mundo es importante. De hecho, Eclesiastés, escrito por el hombre sabio que es Salomón, nos dice, todo es vanidad, ¿sí? Entonces, pero fíjense que nosotros hemos perdido de vista esto. Hemos perdido la conexión con lo que Dios le quiso manifestar al pueblo, por decir, en el Éxodo. Una vez salidos de Egipto, ellos dijo, desprecien esa gran ciudad, todo su desarrollo, todas sus cosas. Ahora no estoy diciendo que seamos anti el desarrollo de la tecnología. Lo que Dios le está diciendo que lo importante tiene que ver con su presencia, su guía, su acompañamiento y que hay una tierra prometida, la cual ellos no trabajaron, ellos no se la ganaron, ellos no la labraron y es una tierra bendecida y la podemos ver de dos perspectivas. Una, desde la perspectiva mortal, que era Israel, el territorio de Palestina, y otro, pensando en cielos nuevos y tierra nueva, que solo es posible a través de la figura de Cristo. Entonces, fíjense que Romanos 8 nos va a decir que la tierra gime esperando la redención. Pero ¿quiénes también gimen? Son los creyentes, al ver su realidad de su lucha con el pecado. Y es una situación que nos pasa a todos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que considerar esto. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que mirar y ver todo esto porque es necesario para nosotros. ¿Qué también tenemos que observar? El tercer gemido que está en Romanos 8 es del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque dice que los creyentes que están en la tierra no saben orar, ¿sí? No saben manifestar las cosas, no saben pedir y estamos en medio de las luchas. Y esto es muy importante y es algo que nosotros tenemos que considerar. Entonces, ¿por qué yo les digo todo esto? Porque si nosotros consideramos que estamos en un mundo caído, que la mortalidad es esta, ¿qué vamos a hacer? Y es ahí donde nosotros tenemos que mirar cuáles son las prioridades de nuestra vida y cuáles son las prioridades de las personas a las que aconsejamos. Porque bien, alguien puede tener una situación de salud y nosotros en la iglesia tenemos al hijo de un familiar de la iglesia, tiene 5 años, tiene ya dictaminado cáncer y yo creo que, y he hablado con varios hermanos y pastores, o sea, orar al Señor solamente diciendo, Señor, se haga tu voluntad, pues es lo correcto, es lo que siempre hemos visto que en la Escritura se está manifestando, pero también sabemos que en la Escritura nos permite orar por su salvación y por su sanidad. Y porque en la iglesia y en su hogar veamos este testimonio tan hermoso que Dios sana porque Dios lo puede hacer. Que no debemos perder la fe de eso. Pero ¿por qué tenemos que orar por su salud? Porque estamos en medio de la mortalidad, en medio de un mundo donde todas las personas van a morir. La Biblia dice, todos, está decretado que todos mueran. Y alguno me dirá, ¿y qué pasa con Enoc? ¿Qué pasa con Elías? Que fueron los que fueron transpuestos. ¿Ustedes saben qué pasó con ellos? ¿Si murieron o no?
De acuerdo a lo que el decreto de Dios para cuando creó al hombre, es que todo ser muera para dar paso a la eternidad, pastor. Polvo, Bastante polvo eres y en teológico. polvo te conformarás. ¿Cómo es? Polvo eres y en polvo te convertirás. Muy bien, para mí, desde el sentido lógico, está bien. Hebreos 11 dice lo siguiente: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y lo que acabo de leer está en Hebreos, ¿sí? Hebreos 11:5, pero no vayan a pensar que hay una contradicción. Es correcto lo que nuestro hermano está diciendo, porque Hebreos 11, versículo 13 dice lo siguiente: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Y esto es muy importante porque nos hace ver una figura totalmente diferente, que la necesidad del ser humano no es solucionar sus temas mortales. O sea, es más importante traer un hijo a la iglesia que enviarlo al colegio o a la universidad. Es más importante que vuelva a Dios y no que se quede en nuestros hogares. ¿Por qué razón? Porque a muchas personas les puede ir muy bien en este mundo. Sin embargo, pesa sobre ellos o la ira de Dios o están bajo la gracia de Dios. Y es ahí donde nosotros predicamos a Cristo. Antes que nada, sí, este es el consejo que te puedo dar para resolver tu economía, para resolver las relaciones en tu matrimonio o con tus hijos o con tus familiares. O podemos orar para que el Señor te sane de un cáncer, de una enfermedad terminal, de una situación que a veces no sabemos. Muy bien, diácono Mario. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros muchos erais. Muy bien, diácono. Entonces, miren lo interesante. Y nosotros queremos en esta clase hacer un énfasis, porque todos los cristianos tenemos la capacidad de dar consejo, porque todos podemos abrazar el consejo seguro, que es el consejo de Dios. ¿Sí es claro hasta aquí, mis amados hermanos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Señor. Tienen la Sí, libertad todos los que están conectados si alguno desea hacer alguna pregunta. Ok, como no hay preguntas, vamos a seguir. Entonces, Cristo y la consejería. Como ustedes se dan cuenta, aquí en nuestro tablerito, nosotros vamos a dar inicio a la última clase de estas 4 clases que hemos tenido. Recuerden que de estas 4 han estado bajo varios rótulos y hoy vamos a desarrollar Jesús es Salvador, ¿sí? Ahora, yo les hago una pregunta: ¿desde cuándo es Salvador Jesús? bueno, ahí hay dos aspectos a mirar. Uno, es Salvador desde antes de la fundación del mundo, y dos, es Salvador, se convirtió en Salvador después que murió y resucitó en la cruz del Calvario. Ok, vamos, pastor, vamos a como a precisar la idea que usted tiene. O sea, si él es Salvador antes de la fundación del mundo, creo que lo que está diciendo es parte de sus características, es un título de él. De hecho, Jesús significa Jehová salva. O sea, él es el Amén. Salvador. O sea, él se apersonó en salvar y por eso se encarnó. Y lo que usted nos está diciendo habla de la encarnación en el momento histórico. O sea, cuando él cumple lo que se había prometido y lo que estaba prometido. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque él es la satisfacción de la ley. Pero más adelante vamos a ver esto. Ahora, ¿por qué esto es muy importante? Porque cuando nosotros estamos dando consejo, nuestra tentación es primar y decirle a las personas: hay que hacer esto.
Voy a hacerles un pequeño ejemplo, ¿sí? Alguien me dice, tengo muchos problemas económicos, no sé qué hacer, le debo a todo el mundo y realmente me quiero morir. Y nosotros podemos hacer desde la perspectiva de la manipulación y de la culpa y decirle, mira a tus hijitos, mira a tu esposa, mira a tu madre, tu padre, tu familia. Y posiblemente lo podemos llenar de culpa, pero no le va a solucionar su problema. Entonces enseguida después le vamos a decir, mira que muchas personas pasan por eso, la situación económica está mal, yo te puedo ayudar, ¿en qué te ayudo? Te presto, o si no te voy a dar unos consejos sabios para poder solucionar eso. Y no está mal, pero yo quiero que nosotros consideremos algo que es muy importante, porque muchas veces nosotros en medio de la aflicción y de las situaciones adversas y de las situaciones que no se pueden solucionar, nosotros podemos presentar a aquel que es el Salvador. Miren Jesús cómo aborda en una de sus muchas presentaciones y en muchas, digamos, discursos o predicaciones. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y uno dice, oiga, yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado por qué Jesús aborda de esta manera a su auditorio. ¿Qué es lo que le precede a esta exclamación? Miren, le preceden situaciones muy complejas. Primero, él está con sus discípulos, les lava los pies, les dice que ellos tienen que ser siervos como él. Segundo, anuncia la traición de Judas, ¿sí? Le dice que vaya a hacer pronto lo que va a hacer. Luego les dice a los que quedan, si ustedes son mis discípulos, ¿sí? Si algunos de ustedes son mis discípulos, ¿qué tienen que hacer? Amarse los unos a los otros. Luego anuncia la negación de Pedro. Y en medio de todo esto, de todas estas malas noticias, les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Así comienza Juan 14. Yo les quiero, solo pónganse en el contexto. Estamos en la iglesia. Y uno sabe que algunos hermanos se van a ir de la iglesia traicionándonos. Uno sabe que otros, por conveniencia, van a negar el cristianismo. Que no se están amando, que hay rivalidades en medio de la iglesia, hay competencia. Alguien está diciendo es que yo quiero ser más útil, yo quiero, no sé, básicamente nunca dicen esto, ¿no? Que el pastor se muera, pero alguno está diciendo yo quiero predicar. Si predicar es el derecho del pastor, es como aquel que desea la herencia antes que el padre se muera. Sí. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en esto. Y esto es algo bastante fuerte de lo que yo les estoy diciendo. Y es muy difícil. Y Jesús, en vez de solucionarles el problema, él los aborda diciendo, no se turbe vuestro corazón. ¿Cómo no se turba un corazón con los problemas mortales? Y para mí esto es muy importante. Él les dice, voy a ir a preparar un lugar. Y no es aquí. Dice, y me tengo que ir. Es ahí donde viene y dice, ¿a dónde te vas? ¿Cuál es el camino? Es lo que dice Tomás, ¿sí? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo quisiera comenzar la comprensión correcta cuando nosotros queremos aconsejar a alguien y ayudar a alguien para decirle que
a pesar de todas sus circunstancias. Yo quisiera que miraran aquí arriba en esta gráfica. O sea, Jesús no vino a solucionar nuestros problemas mortales. De hecho, muchos de nuestros problemas mortales hay que vivirlos. A veces hay que vivir la rebeldía de los hijos. Hay que vivir la infidelidad de un cónyuge, la traición de un cónyuge, porque muchos no son infieles desde el aspecto sexual, pero abandonan sus hogares por el trabajo, por la iglesia, por sus amigos o por sus tristezas. Yo me he dado cuenta que muchas personas se llenan de tanta depresión que no solamente se amargan por sus realidades, sino amargan a todo su entorno. Y esto es lo que Jesús está respondiendo. Les dice, oigan, despierten. Esta mortalidad es temporal y de aquí hay que llegar a otro lugar. Le dice, yo soy el camino. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿quién es el camino? ¿Qué me responderían en una sola palabra? Muy bien, yo sé que muchos han dicho en su corazón Jesús. Y si usted está acá en clase conectado conmigo, es Jesús. Sé que a muchos les es difícil porque usan celulares y estamos aprendiendo, pero yo quiero que usted en medio de sus dificultades o las dificultades de sus familiares o de sus amigos o de sus seres queridos, piensen en esto. Hay un solo camino. Y lo interesante que hace una triple afirmación, la que ustedes encuentran aquí en pantalla. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y eso es muy importante. Si usted está aprendiendo conmigo, ¿a qué nos va a llevar esto? A despojarnos de las soluciones temporales, mis amados hermanos. Nosotros estamos a veces buscando las soluciones temporales. Por eso a veces olvidamos congregarnos. Por eso a veces olvidamos servir dentro del reino de Dios. Por eso a veces nos quedamos en medio de lo que nos conviene para no abandonar lo que está mal. Recuerden, cuando Jesús dijo esto en Juan 14, muchas malas noticias él ya había dado y no le da solución a ninguna de ellas. Todo lo contrario, asegura que eso va a suceder. Y él que les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es algo que yo quisiera que, si de toda la clase solo vas a recordar esto, quisiera que no olvidaras esto. Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino. Porque hay algo mucho mejor para nosotros fuera de todo esto. Si nosotros entendemos este mensaje, Él es el único camino, o sea, no hay más caminos. Entonces, no vayas, y a veces nosotros tenemos esta pequeña dificultad. Miren que a muchos padres les pasa. Llevamos a nuestros hijos por mucho tiempo a la iglesia. Van creciendo y nosotros vamos notando que no aman las cosas de Dios. Y finalmente los tenemos en la casa y decimos, ya perdí la batalla, yo no lo vuelvo a invitar porque es una lucha. Yo les hago una pregunta, ¿los estudios o los títulos los llevarán a Jesús? ¿Usted está seguro que ese hijo suyo, esa hija suya, llegará a la madurez y podrá encontrarse con Jesús? Algunos me han dicho, sí, es que Dios es un Dios de pacto, un Dios que salva de generación en generación. Tengo la esperanza.
Yo le voy a decir una cosa de lo que el Señor Jesús dice, no se turbe vuestro corazón en otras cosas. Y cuando dice no se turbe, o sea, no se deje sacudir por la tormenta. La turbación es un sacudón donde uno no puede pensar, no puede reaccionar, donde ese corazón está pasmado, amedrentado. Hay un solo camino y es Jesús. Y Él es la única verdad. Nuestros hijos no necesitan sino a Cristo. No necesitan un título, no necesitan herencia, no necesitan salud, no necesitan economía, necesitan a Cristo. Y para esto nosotros debemos orar por ellos, darles testimonio, seguir adelante, igual si fuera por un cónyuge, igual si fuera por un familiar, igual si fuera por un amigo, por un padre o por una madre. Porque Jesús es la única verdad y la única fuente de verdad. Perdón, este doble énfasis, porque la vida tiene que ver con lo que es verdadero. O sea, yo no puedo pretender pensar en un hijo, una hija, en un padre, en una madre, en un cónyuge, si no camina en los caminos de Dios, porque está vivo. No está vivo, está muerto. Y si usted, yo se lo estoy poniendo bastante dramático. No es que mi hijo o mi hija se porte bien o que mi cónyuge o mi esposo o mi esposa se porte bien. No, es que tienen que venir a Cristo. O sea, el tema de la consejería es, venga, antes de tratar el tema, yo soy cristiano y si has venido a mí es porque sabes que te voy a dar un buen consejo. Yo quiero orar por ti porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, pese a las circunstancias que estás viviendo y que lo más probable es que no tengan solución, porque muchas de las cosas que vivimos es porque por mucho tiempo se ha estado obrando negligentemente, a veces frente a la salud, a veces frente a la economía y a veces frente a las relaciones con hijos mal criados, ¿sí? No estoy diciendo malcriado, sino mal criados. Entonces, esto es algo muy interesante. Miren la realidad que nosotros vemos en este cuadrito. Si nosotros partimos aquí en la izquierda, dice, hay muchos caminos. ¿Dónde? En la vida mortal. ¿Sí? Hay algunos que estudian, otros que no estudian. Unos no son ricos, otros son pobres, otros son clase media, otros son muy trabajadores, otros pocos trabajadores, otros estudian mucho, otros no estudian mucho. Otros logran muchas cosas, otros no logran nada. Su mayor título es perezoso, está durmiendo todo el día. En el mundo mortal, mis amados hermanos, que está separado de la eternidad, y de eso se trata este cuadrito para que usted lo pueda ver, las verdades son relativas y subjetivas. Por eso hoy en día lo que está imperante en medio del mundo es el mundo de las ideologías. Pero esa ideología está permeando la iglesia. El domingo, ¿por qué no vino? Es que, pastor, no tenía ganas, no me sentía bien. Pastor, es que me fui de rumba y tengo una culpa. No sé qué hacer. Pastor, lo que pasa es que la enfermedad me tiene muy mal. Estoy muy desanimado. No veo, he orado a Dios y no veo una respuesta. O sea, como que si yo soy cristiano, oro, Dios me tiene que sanar. Ajá, eso no es así, pero dense cuenta que en la mortalidad, una persona sin Dios, sin la salvación, va a obrar de esa manera. En la mortalidad hay muchas fuentes de verdad. La vida mortal, eso es. Si usted fuera a Efesios capítulo 2, y yo quisiera que si hay alguno que está ahí y quiere abrir su Biblia, lo busca en Efesios 2. Los primeros versículos dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo quisiera que usted mirara
con seriedad esto, porque el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, lo que quiere decir que toda persona que no es llamada a la salvación está muerta. O sea, si no tiene fe en Cristo, si no puede caminar sobre la verdad de Dios, sobre la nueva vida en Dios, está muerto. Así como estabas muerto tú, como estaba muerto yo. Y se dan cuenta que ahí sí la perspectiva cambia, porque si tu cónyuge no cree en Cristo, estás durmiendo con un muerto. Si tus hijos están en la casa, sí, están vivos, van al colegio, almuerzan, comen o trabajan, traen plata, llevan plata, gastan plata. Hagan lo que hagan, están muertos si no están en Cristo. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese Él se refiere a Jesús, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y miren lo interesante, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es una característica fundamental de una persona que no tiene a Dios en su corazón? Que es una persona desobediente, no se sujeta a nadie. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y si usted me está comprendiendo, por eso es un imperativo para poder predicar a Cristo y decirle, miren en azulito, aquí arriba en la pantalla dice la vida eterna. Hay una flechita que nos conduce. Acá hay dos mundos separados. La gráfica es muy diciente. Hay un hombre que se viene al borde y mira, eso es solamente el abismo del propio esfuerzo, el abismo de la vida placentera, mortal, donde él posiblemente se dice, comamos y bebamos, mañana moriremos. ¿Quién te ha dicho que va a haber otra vida? ¿Quién ha venido del mundo, del nuevo mundo, para decirte, mira, allá nos está esperando algo? Oigan, yo les hago una pregunta. ¿Alguien ha venido del otro lado para decirnos que hay un mejor lugar? ¿Quién me responde eso? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Biblia dice que el Señor Jesús dejó su trono para encarnarse y mostrarnos el camino. El único que vino de allá es Él. Puede que usted crea que hay algunas personas a las cuales pueda pedirle, ayudarles, ángeles, santos, qué sé yo. Pero la Biblia dice que no, el único que vino del reino de Dios es Él. Por eso dice, Él es el único camino, es la única verdad, la única fuente de verdad. Y todo eso es por fe. ¿Por qué es por fe? Porque tengo que entender que debo de creerle. Si usted se da cuenta, cuando usted va a Hebreos 11, dice, el primer versículo de Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué no vemos en este momento? La eternidad. Pero la eternidad es segura, y les voy a decir dos cosas. Es tan segura para el que cree en Cristo como aquel que no cree en Cristo. Si usted ve acá en mi cuadrito, miren, me voy a alejar un poquito para que vean que la vida mortal va a conducir a algunos a la eternidad, como usted se está dando cuenta aquí arriba, entonces, a estar en una vida eterna bajo la ira de Dios. Y eso es grave. Sin embargo, los que en la vida eterna conozcan y tengan fe en Cristo, van a tener la vida eterna, una vida plena, suficiente. Y cuando nosotros vamos a Juan capítulo 3, en el versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora, si usted está mal económicamente, mire, no hay ningún dinero que le vaya a solucionar su situación. Si usted está enfermo y tiene una enfermedad muy grave, posiblemente no ha encontrado la cura, no hay nada que le vaya a solucionar su situación mortal.
o si usted tiene conflictos con personas de las cuales ya no se pueden resolver, yo le voy a decir algo frente al consejo que acá Dios plantea a través de Cristo. Si tú crees en Cristo, tienes la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que vas a vivir por la eternidad con Él y con todos aquellos que estén con Él en una vida nueva. Y yo me doy cuenta ahí que yo no necesito tanto la solución de las circunstancias del hoy, porque Pablo dijo, yo enfermo, ustedes se enferman. Pablo de hecho estaba enfermo, oró al Señor 3 veces y el Señor le dio una respuesta que creo que a muchos de nosotros no nos gusta. Y le dice, bástate en mi gracia. Y yo quiero animarlos hoy, no los quiero desanimar. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay un solo camino para la vida eterna y hay un solo camino para estar bajo la ira de Dios. Y ese solo camino está en la diversidad de muchos caminos, de unas verdades relativas, subjetivas, llenas de ideologías, de yo me siento, yo creo, a mí me parece. ¿Eso saben cómo se llama esa nueva religión? Ese es mi Dios a mi manera. Hoy yo los quiero invitar, mis amados hermanos, a reflexionar, a pensar, a dejar de vivir a su manera. El Señor Jesús dijo, aprended de mí. Solo 2 cosas Él pidió y Él dijo que habíamos que aprender de Jesús. Humildad y mansedumbre. Algunos creo que pensaron que lo que tienen que aprender es doctrina, aprenderse los postulados de Calvino, de Lutero, cómo hacer el culto, pero no se sujetan a nadie. Hay un solo camino, hay una sola verdad y la única fuente de esa verdad nos da vida, una vida eterna. Miren, frente a cualquier circunstancia en la vida, siempre Dios está tratando a la criatura para que deje su altivez, su orgullo y su prepotencia. Desde la creación, Adán lo que manifestó es querer ser independiente. Y si algo podemos entender es el hombre tiene que ser salvo de su propia maldad. Porque usted puede asistir a una iglesia, pero siendo el mismo rebelde de siempre, la misma rebelde de siempre. Y hoy yo los quiero invitar porque tenemos que corregir y tenemos que mirar esta opción. Este cuadrito que tenemos aquí es para plasmar esta realidad. Jesús es el Salvador, el único camino a la eternidad, pero una eternidad plena, suficiente en Cristo bajo su amor, su gracia y su misericordia. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí con toda libertad? ¿O algún aporte? Muy bien, tengo estudiantes muy silenciosos. No, muy inteligentes. Muy perspicuos y conspicuos. Muy bien. 1 Pedro 2:4 dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Miren lo interesante, este es el mismo principio que nos presenta el Señor Jesús en Juan 14:6. O sea, si tú tienes cualquier circunstancia, lo primero que tú tienes que buscar es de Dios y buscar genuinamente para poder sobrellevar la temporalidad de la vida mortal. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está
en el cielo, y esto es auténtico. Nadie. Por eso nuestra esperanza es Cristo. Y Él vivió entre nosotros, ¿sabe cómo es esta mortalidad? Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Apreciados hermanos, amigos, oyentes que estamos aquí, llevamos ya con este curso, si no me equivoco, 6 cursos que estamos hablando y aprendiendo de consejería. Pero es tan importante entender y comprender que Cristo es la solución. Si nosotros pudiéramos comprender que la realidad de existir en este mundo es glorificar a nuestro Dios, posiblemente tendríamos mejores matrimonios, mejores hogares, mejores vidas, porque ese es el avivamiento que requerimos. Ayer una hermana me decía, ¿de qué le sirven a muchos tener tan buena teología, saber tantos versículos de la Biblia, dar tan buenas enseñanzas y no tener temor de Dios? Y tal vez eso yo también me pregunto hoy, porque podemos ser muy buenos consejeros, muy buenos para animar a otros, pero si lo hacemos sin Cristo, estamos desechándolo. Miren lo que dice 1 Pedro 2:4. Acércate primero a Él, eso es lo que básicamente está diciendo. El mundo desecha a Cristo, pero Dios escogió a Cristo para que nosotros en Cristo podamos pasar cada día de nuestra vida hasta el día que el Señor nos llame en su presencia. Llámese esa vida buena o llámese esa vida mala. Job dijo, Dios dio, Dios quitó. A Dios sea la gloria. Y si nosotros podemos comprender en estas pequeñas diapositivas que estoy viendo por qué a Dios hay que dar la gloria y por qué Jesús es el único camino, porque también Jesús es el único sacrificio por el pecado. Tal vez hoy tenemos que meditar, todos somos pecadores. Aún obrando bien, muchas veces todos nosotros somos pecadores. ¿Cuántos de nosotros servimos en la iglesia solamente como enmendar nuestros pecados? No estoy hablando que para ser reconocidos. No, muchos servimos en la iglesia porque nos hemos portado mal entre semana, porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer, porque muchos de nosotros no somos diligentes en la oración, no somos diligentes en la lectura de la Biblia y vamos como cumpliendo un precepto religioso. Somos pecadores. Miren lo que dice la escritura en 1 Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ¿qué yo quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos? Cuando vamos a adorar a nuestro Dios, lo hacemos cantando, lo hacemos orando, lo hacemos escuchando su palabra y lo hacemos amando al prójimo que el Señor Jesús amó. ¿Por qué razón? Porque Jesús fue propicio a nosotros. ¿Saben qué significa propiciación? Expiación, reconciliación, sacrificio. Si usted me permite, en Romanos 3, nosotros nos damos cuenta, en el versículo que está ahí citado, dice en el 25,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿De quién se han pasado por alto los pecados pasados? Usted no va a pensar en su prójimo, piense en usted. Por eso, hermanos, cuando nosotros damos el consejo, yo quisiera que nosotros miráramos con mucha claridad y precisión. Si Jesús para mí es paz, para mí es descanso, es gozo, ¿no creen que para vuestros hijos, para vuestro cónyuge, para sus seres queridos, para aquellas personas que conocen, no será también de esa misma manera? Todos por justicia estamos condenados por el pecado. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Usted peca y hay que morir. Si usted le dice a la persona, ¿por qué está quebrado? Porque se endeudó, porque hizo inversiones por ambición, porque es la retribución de sus estafas, de sus malos trabajos, o de pronto porque hubo un desastre y sin culpa también está quebrado. Los pecados de otros lo alcanzaron. Queridos hermanos, miren lo interesante. Cuando nosotros pensamos en que Jesús es el Salvador, le estamos presentando a las personas que necesitamos rendirnos a alguien mucho mayor a nosotros, que ha dado su vida por nosotros para reconciliarnos, porque Él es el sacrificio. Juan 18:9 nos declara básicamente que la efectividad del sacrificio de Cristo, porque si hoy usted está creyendo en Cristo, va a tener un consuelo. ¿Saben cuál es el consuelo que va a tener? El Señor murió por usted. Y por cada uno de los que están inscritos en el libro de la vida, por cada uno de los que reciben la fe. Ahora, fíjense lo interesante, la Biblia, cuando habla de fe, solo habla de salvación. Cualquier fe que no sea en Jesús es idolatría. Cualquier fe puesta en algo, alguien, cosa creada o no creada, fuera de Jesús, es idolatría. Por eso nosotros compartimos del Señor. A nosotros no nos interesa otra cosa. Si usted está siguiendo conmigo estas diapositivas, sí, Jesús es el Señor, es el dueño de todas las cosas. Jesús es Dios. Pero cuando usted ve que ese mismo que es Dios y es Señor, vino a salvarlo personalmente, y cuando la Biblia dice que es el sacrificio, Él dio su vida, y es muy importante porque nadie podía morir por usted. Y si usted cree hoy en Él, está pasando algo extraordinario en su vida, o ya pasó algo extraordinario en su vida, donde las circunstancias temporales no son importantes. Queridos hermanos, no son importantes. Porque Jesús es el único que cumplió la ley, es el único que podía cumplir la ley. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús, verdadero Dios y hombre, cumplió la ley y asimismo se hizo cordero perfecto. Recuerden que la ley de Dios es perfecta. ¿Dios qué demanda? Dice, no matarás. El Señor Jesús enseñó y les hizo recordar algo importante a sus alumnos. ¿Saben qué les dijo?
a sus discípulos, oíste de los ancianos, no matarás. Y seguro que ustedes, si recuerdan esto, también van a recordar que en la ley de Dios dice, no matarás. Pero dice, y cualquiera que matase será culpable de juicio. ¿O no es así? Si alguien mata a un ser humano, ¿debe de morir o no debe morir? Pero ¿saben qué dice la Biblia en Mateo 5:22? Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano, la palabra necio o decirle tonto, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué yo les quiero recordar esto, mis hermanos? Porque a veces nos ahogamos en los problemas que no podemos solucionar y no mostramos el camino y no mostramos la verdad y la vida de lo que sí podemos solucionar. Yo no soy médico para solucionarle la salud a nadie. No soy economista. No soy una persona que pueda dar principios posiblemente para llevar una mejor relación. Pero lo que yo sí conozco es de que Cristo me perdonó mis pecados. Y partiendo de eso, ¿saben que hay algo muy interesante en la Biblia? Dice, si usted recibe al Espíritu Santo y tiene el fruto del Espíritu Santo en su vida, usted va a poder lidiar con los asuntos de la vida mortal. No importa lo que esté pasando, porque usted va a descansar que si cree en Cristo y Él es su Salvador, Jesús cumplió toda la ley por usted. Ya que ninguno que no cumpla la ley perfectamente no podrá estar en el reino de Dios. ¿Sí sabía? Si usted cree que es una muy buena persona, con el solo versículo que yo les leí de Mateo capítulo 5, no matarás, está en el 21, 5:21, yo creo que usted alguna vez se ha enojado con alguien. De hecho, la Biblia dice que nosotros no debemos airarnos, porque pecamos. Y si pecamos, lo matamos, porque al enojarnos con nuestro hermano, no queremos hablarle. Lo matamos en nuestro corazón. Ahora, listo, usted podrá decir, no, es que yo soy súper tranquilo, no pasa nada. En el 27 de Mateo 5 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ahora, cualquier mujer que mira a otro hombre fuera de su marido, también adultera en su corazón. Por eso tal vez nosotros tenemos que considerar, mis amados hermanos, si no somos pecadores y no ver que lo más importante es luchar contra ese pecado que mora en nosotros. En Hebreos 2:14-15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Acá cuando dice que Jesús, el único que venció a la muerte, no se está refiriendo a la muerte mortal. Se está refiriendo a la muerte por juicio eterno para condenación. Si usted lee detenidamente estos versículos, se da cuenta de lo siguiente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por temor de muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Y miren lo interesante, mis hermanos, porque la obra de la cruz nos salvó y venció la muerte en justicia. ¿Qué es lo que yo quiero compartir con ustedes? Que si nosotros
estamos condenados eternamente, o sea, separados. La palabra muerte es separación. La muerte física nos lo explica claramente. Separación el cuerpo del espíritu. Yo por justicia debería morir. Por justicia el Señor Jesús también nos salvó. ¿Qué hizo él en la cruz? El acta de los decretos que era contraria contra nosotros, o sea, todos nuestros pecados pasados, presentes, los que vamos a cometer, dice la Biblia. Si quiere más adelante, tome nota en Colosenses 2, nos dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia a Colosa, le dice, es que Cristo tomó todos tus pecados que están registrados en el tribunal de Dios para perdonarte todos tus pecados y los llevó a la cruz. ¿Tú crees en Jesús? Serás librado y regenerado, librado de justicia, de la ira de Dios, de la ira condenatoria. Por eso la vida es tan importante de conocer al Señor Jesús. Es tan importante amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Pero no podemos amar a Dios solamente, tenemos que amar al prójimo. El prójimo que Dios te da, no en tu hogar, no en tu matrimonio, sino en la iglesia local donde tú perteneces. Porque Dios te añade a la iglesia. Es donde eres santificado, donde eres amado, donde eres protegido, cuidado por el único mediador, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No son varios mediadores. O sea, no es tu fe más el ayuno, tu fe más la oración, tu fe más congregarte, tu fe más los diezmos, tu fe. No, es tu fe en Cristo solamente. Por eso yo quiero terminar esta clase de consejería, es que si tú no ves que cada espacio que tienes en la vida para orientar a las personas a Cristo, no estás logrando tu objetivo. Uno puede criar hijos moralmente aceptables. Normalmente la gente sabe cómo criar a sus hijos. Pórtate bien. No digas groserías. Paga lo que es justo. Haz tus tareas. Llega a tiempo. Y todo eso está bien. No estoy diciendo que no lo haga. Pero lo tienen que hacer en el nombre de aquel que es el camino, la verdad y la vida, porque él es, dice la Biblia, es el único mediador. Y alguien que media es alguien que está diciendo que está sirviendo como de intermediario para reconciliar, porque el acto de reconciliación es de Dios, no es nuestro. Y solo tu vida es la que es importante. ¿Sí es claro, mis hermanos? Y yo quisiera que nosotros consideráramos. Yo quiero hoy dejarles en sus mentes algo muy importante, mis hermanos. Simplemente Jesús es el Salvador. Y si tú crees que es el Salvador, Él te va a salvar de vivir una vida mortal sin Dios, con una plena seguridad. Esa plena seguridad tiene que ver con lo siguiente, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Miren lo interesante que dice y afirma la Escritura, que Jesús fue elegido para hacer la satisfacción de la ley. Ustedes se acuerdan, yo no sé si algunos de ustedes han leído la Biblia, y hay una parte en la Biblia donde dice claramente algo que
para nosotros es una incógnita y tiene que ver con el bautizo de Jesús. Y cuando uno va al pasaje del bautismo de Jesús, uno queda así como, oigan, ¿qué pasó aquí? Porque si Jesús es Dios, es el único camino, es el que viene del cielo, ¿por qué tenía que ser bautizado? Realmente no es un bautizo. Realmente lo que sucede ahí es un ungimiento. Jesús le dice a Juan el Bautista y le dice que era necesario que fuese bautizado o que fuera ungido. Cuando sucede este acto, narra la escritura que los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió como paloma y venía sobre él. Y en medio de esto, miren lo que Dios permite que todos escuchen, porque lo cuenta Mateo, lo cuenta Marcos y lo cuenta Lucas. Mateo 3, versículos 13 al 17, Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11 y Lucas capítulo 3, versículo 21. Esto es muy interesante. Dice una voz del cielo que dice claramente, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, Dios se complace solamente en Jesús. ¿Tú quieres que Dios se complazca en tu vida, en tus hijos? Pues tiene que ver tu vida, tu hogar, tu trabajo, tu esfuerzo, tus hijos a través de la persona de Cristo. No solamente es el único mediador, usted está mirando aquí arriba. Es Jesús quien nos salvó. Miren el texto claro aquí, es el que nos salvó. Porque es el nombre sobre todo nombre. Porque nos redimió. Y él, ¿cómo es exaltado? Cuando yo me confieso como cristiano, cuando yo le predico, cuando yo le digo a las personas, oye, mira, tu problema, yo sé que es muy difícil. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por ti. Sin embargo, primero tiene que pasar algo extraordinario en tu vida. Hay muchas personas que en la iglesia solo van por el Dios bombero. Se sana y no vuelve más a la iglesia. Consigue trabajo y no vuelve a la iglesia. Se arregla su matrimonio y no vuelve a la iglesia. Pero el Hijo de Dios, todo lo contrario. Porque Jesús es el único objeto de nuestra fe. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 21 al 27. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Saben de qué me llama la atención este versículo que ustedes están viendo aquí arribita? Perdón, aquí arribita. Es que usted tiene que edificar su casa. Construir, vivir la vida mortal. Ese es el consejo que yo les doy a las personas. Hay un único camino, una única verdad, una vida a pesar de las circunstancias. Yo no quiero ni oro ni plata en esta tierra, ni una vida sin sufrimientos en esta tierra. Lo que yo quiero es vivir en la fe de Cristo. Y si tú quieres esto mismo, es porque Jesús es tu Salvador. Y Él es el único objeto de nuestra fe en esta vida y en la otra. Jesús afirmó que sus palabras son vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y una persona sin Cristo recibió vida. La Biblia dice, estando muertos tenemos vida.
Siendo enemigos fuimos hechos amigos y siendo esclavos del pecado somos hechos libres. ¿Cómo lo hizo Dios? Con su palabra, con su espíritu, por medio de la fe. Y si usted me cree, es porque cree en Cristo y cree en lo que dice la Biblia. Y lo único que puede traer esperanza para su vida triste y aburrida fue Cristo. Y para cualquiera que crea esta verdad. Hoy es momento, mis hermanos. Hoy es momento de reflexionar y mirar y examinarnos. Jesús prometió vida eterna. Miren Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Recuerda que este pasaje tiene un contexto. Hay un maestro de la ley muy importante que llega, Nicodemo. Él se humilla, viene en la oscuridad y va buscando a Jesús. Toca la puerta. Jesús le abre y le dice, maestro, tú vienes del cielo, tú haces unas señales impresionantes. El Señor Jesús no le pregunta qué problema tienes. ¿Saben qué le dice? Es necesario que nazcas del agua y del espíritu. Usted pudiera comenzar en consejería a alguien en medio de su enfermedad, de su situación económica o de problemas existenciales de la vida, decirle, es necesario que nazcas del agua y del espíritu. Esto golpea. En ese contexto le dice Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También la Biblia dice de qué vale ganar todo el mundo y perder su alma. Usted puede ser consciente de qué sirve que un hijo termine su universidad, haga mucho dinero, viaje por el mundo, tenga mucho bienestar, se case, tenga hijos y se vaya a estar en la eternidad bajo la ira de Dios. ¿De qué sirve un padre y una madre? Hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hay que darles testimonio que es a nuestro Dios que le servimos. Hoy tenemos esperanza, mis hermanos. Hoy tenemos fe. Hoy tenemos amor. Porque el Señor obró en nuestra vida. Él es nuestro Salvador. Juan 10:7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y esto es muy interesante porque miren, el Señor no obliga a nadie. Nos salva, nos redime, nos da una mente nueva, un corazón nuevo. E inmediatamente nosotros tomamos una sola decisión. Señor, hágase tu voluntad. Porque a través de ser salvados, tenemos entrada al reino de Dios. Si tú puedes creer en Cristo, puedes entender eso. Hoy tenemos entrada a su presencia a través de la fe. Hoy tenemos la seguridad de la vida eterna. Y si tú tienes la seguridad de la vida eterna y estás en la presencia de Dios, y si Dios está contigo, no importa las circunstancias que estés viviendo, el Señor nos llenará de su amor, de su gozo, de su paz, que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Oigan, miren lo gráfico que es el Señor cuando nos dice que la vida mortal podemos estar viviendo la vida eterna. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien nos has enviado. ¿Conocemos al Padre? Sí, porque conocemos al Hijo. Y hoy podemos estar seguros que su palabra es verdad. Y hoy podemos guardar la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Yo les hago una pregunta, solamente si usted
Alguno le dice, le voy a regalar hoy un pasaje para que se vaya de paseo España, Francia, Italia, los países nórdicos, pero no es en primera clase, es un avión pequeñito, sencillo, llenos de turbulencias, de esos de que usted está viajando y piensa que se va a morir. Pero una vez que usted llegue a su destino, todos los gastos están pagados. ¿Eso le llena de alegría o no? ¿Usted rechazaría semejante regalo? Claro que no. ¿Por qué les digo esto? Porque para llegar a la vida eterna, estamos en un avión chiquito, pequeñito, que se llama vida mortal, y estamos pasando en esa turbulencia. Y si usted ha viajado en avión, mientras más pequeño es el avión, más turbulencia hay, y esa turbulencia lo afecta de tal manera que a veces usted está volando y de pronto, vuelve, no me morí, queda con el estómago aquí. Yo quisiera que ustedes pudieran comprender conmigo porque lo necesario es, oye, para con tu vida. No importa si tú ganas o pierdes el mundo aquí. No importa si mueres de una enfermedad. No importa si tu economía no se soluciona. No importa si tus hijos siguen siendo rebeldes o tu cónyuge no te ama como tú quisieras. O si tus padres o tus hermanos no te aman de la misma manera. El Señor te amó y te dio la vida eterna. No se turbe vuestro corazón. Creed en el Señor Jesús. El Señor ha preparado, dice, en su casa, una casa para ti y para todos los que creemos. ¿Cómo va a suceder eso? Juan 11:25. Por eso Jesús es el Salvador, porque Él es la resurrección y la vida. Oiga, la vida mortal tiene que terminar. Puede que termine, te acuestas hoy a dormir y mañana no te levantas. Algunos añoran esa muerte, yo no. Otros están pasando por una situación de salud terrible o una vejez muy dura. La misma Biblia asegura que cuando uno llega a la vejez los años son pesados. Pero si crees en Jesús y si tú puedes aconsejar sobre la base de Jesús, dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y miren, con esto que confirma que la vida mortal es temporal. No hay muerto con trasteo. ¿Sabe por qué me da risa? Porque hay algunas personas que dejan toda su vida porque quieren estudiar, quieren dinero, quieren una mejor vida y para eso olvidan papá, mamá, hijos, iglesia, pastor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas son añadidas. Ahora, pon tu vida en perspectiva, ¿no? Estamos hablando de la resurrección y la vida. O sea, todas las cosas que necesitamos para esta vida mortal, Dios ya nos las dio. Y las que necesitamos por la eternidad, Dios ya las preparó y nos están esperando. Ya la parcelita tuya está en la eternidad si tu fe está en Jesús. Y tan chévere sería poder compartir esto con nuestros hijos, con el cónyuge, con los padres, con los parientes no cristianos. Hoy sabemos que nuestro cuerpo nos es útil. ¿Saben por qué? Porque no vamos a resucitar en espíritu, vamos a resucitar en cuerpo. Y hay que cuidar este cuerpo porque posiblemente este cuerpo es el que nos acompañe. ¿Saben por qué? Porque el diseñador de estos hermosos ojos, de esta cabellera, de esta tez, fue Dios. Los estándares de bellezas del mundo son del mundo. Dios nos hizo como Él quiso. Y hoy estamos seguros de que la vida es mortal y terminará.
y que lo venidero es muchísimo mejor, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y miren, hoy usted puede tener la seguridad de que si muere en la paz de Cristo, en un abrir y cerrar de ojos estará en la presencia del Señor. ¿Y saben qué es lo más chévere de todo esto? Que escuchará su llamado. Buen siervo y fiel, ven y gózate con tu Señor. Porque todos tus pecados son perdonados. Porque la temporalidad de la vida mortal ya finiquitó. Porque usted será restaurado en gloria para disfrutar de la gloria de nuestro Señor. Es Jesús el único en el que hay salvación. Hechos 4:2, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el énfasis mío es porque Él es una persona. La Biblia, ¿saben qué asegura? Que nunca veremos a Dios Padre, veremos a Jesús. Estaremos en la presencia de Jesús. Jesús estará con nosotros. No me pregunte cómo, porque yo no he ido y he vuelto. De hecho, nadie ha ido y ha vuelto de ese momento. Los cielos nuevos no están inaugurados, ni la tierra nueva está inaugurada, ni el infierno tampoco. Por eso no deben creer aquellos que dicen, ay, yo fui al infierno, vengan, arrepiéntanse. No, mentira. Son vanas ilusiones. Lo que sí nosotros podemos decir es que prediquemos en el nombre de Jesús, la obra de Jesús. Las personas no necesitan solucionar sus problemas, queridos hermanos. Necesitan entender que su vida sin Jesús será para condenación, sean ricos o pobres, sean sanos o enfermos, sean que les vaya muy bien con la familia o no. Hechos capítulo 13, 38, 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Se lo pongo de este tamaño para que usted mismo vaya y le predique a aquellos que están angustiados, que están turbados. Y yo sé que a muchos les pasa eso. No voy, pastor, a la iglesia porque no he podido dejar el cigarrillo, porque no puedo dejar el alcohol, porque no puedo dejar este o tal cual pecado. Oye, léele Hechos 13, 39. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, a lo que se refiere es, yo no podía cumplir ese mandamiento. En él es justificado por todo aquel que cree. ¿Sabe por qué yo le voy a decir? Porque la Biblia dice algo muy interesante, que Jesús es el único que hay perdón de todos los pecados. Primera de Juan 2:12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús cumplió la ley completamente. Se nos perdonan todos nuestros pecados porque se nos da la justicia de Él a favor nuestro. Y somos declarados justos y sin mancha. Y yo les aseguro que si nosotros empezamos a tener paz, porque a veces empezamos con las culpas. Es que mi hija o mi hijo es así porque no lo crié bien. Es que yo mal acostumbré a mi esposo o a mi esposa. Es que yo nunca fui ahorrador, entonces estoy en la quiebra. Oiga, recuerde que si cree en Cristo, todos sus pecados han sido perdonados. Eso es el pasado. Mire, la Biblia dice, recuerda bien el pasado con sabiduría. Tú, si estás en Cristo, ya eres una nueva criatura. Ese pasado no existe. Y si tú estás luchando con pecados, recuerde que el Señor está perseverando en ti.
porque Él pagó por ti y Él está contigo. Jesús satisfizo toda la justicia de Dios. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice, la ley se ha cumplido y el honor de Dios siempre ha estado intacto. Miren lo que la ley está conformada por tres elementos: por la norma, por la sentencia. O sea, ¿qué es la norma? Dice, no matarás. ¿Cuál es la sentencia? Si el que mata morirá. Pero también por un tercer elemento, la satisfacción, porque para que la ley sea justa y el dador de la ley siempre es justo, la ley tiene que estar satisfecha. La salvación no viene a causa de la transgresión. La salvación solamente se ha manifestado porque el Señor Jesús es nuestro Salvador y el honor de nuestro Dios está intacto. Todos los que creemos hemos sido justificados y no es por obras, es por gracia, es por fe en la justicia que Jesús cumplió. Y hoy yo los quiero invitar a eso, que Jesús satisface la justicia de Dios. Juan 6:68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y recuerdan las palabras de nuestro Dios Padre frente a Jesús? Cuando Él dice que Él es su satisfacción. Apreciados hermanos, amigos oyentes, hoy tenemos que meditar con tranquilidad y pensar bien las cosas. Dios Padre dijo que Jesús es su Hijo amado en el cual tiene complacencia, y su complacencia es porque Él es Dios, Él es el Señor de nuestra vida y Él es nuestro Salvador de manera justa, no de manera impune. Nuestro perdón costó su vida. Y yo los quiero invitar por eso a que meditemos en esto. Y si llegamos a la conclusión de este curso, yo quiero que meditemos en lo que hemos visto. Yo no estoy hablando de indolencia y no estoy hablando de fanatismo y de religiosismo. Yo quiero que pensemos en Jesús de manera correcta. Él es el Señor. La palabra Señor es amo, el que hace como Él quiere, cuando quiere, con quien quiere. Jesús es Señor, Él es Dios sentado en su trono. Él es el Rey de Reyes, lo que quiere decir tres cosas: que hay un reino, hay un rey y hay un pueblo que está dentro de ese reino. Pero como este Señor tiene las características incomparables, inigualables de Dios bueno, verdadero, misericordioso, pues que Él haga como Él quiere y bien le parece, porque eso me favorece. Es como cuando una mujer se sujeta a su esposo y le dice, camina y vamos. Muchas veces muchas mujeres preguntan, ¿y a dónde? ¿Y hasta qué hora? Porque a veces ese esposo la lleva a trabajar, le hace aguantar sol, agua, hambre. Pero si el esposo es generoso, es complaciente, es amoroso, el esposo le dice, camina y vamos, y ella que dice, dame 3 minutos, y está en 2. ¿Por qué? Porque sabe que su esposo es alguien en el cual puede confiar. Y yo quiero hoy que nosotros comprendamos esto. Quien está bajo el señorío de Jesús está bajo el señorío de un Señor amoroso, tierno, paciente, misericordioso, generoso. Él es Dios. Y lo que Él ofrece como su reino es toda la creación. Sí me comprende. Es todo. O sea, ¿por qué a veces? O sea, es que Salomón tiene razón y cuando dice todo lo que está debajo del sol, todo es vanidad. Porque ¿de qué sirve ganar este mundo?
¿De qué sirve? Dios creador soberano ya dispuso lo efímero de la mortalidad. La persona sin Jesús, sin la fe en Jesús, es incapaz de sujetarse y de obedecer. Así usted diga que es cristiano, porque muchos dirán, ay, el Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos, en tu nombre, sí. ¿Te sujetas? ¿Obedeces? Porque aquel que salva es Dios, es Señor, Él justifica y redime. ¿Qué quiere decir? Que te hace una nueva criatura. Y el hombre en su mortalidad no desea abrazar su diseño. ¿Quién desea abrazar el diseño de Dios? El reconciliado, o sea, el que es amigo de Jesús, el que ha nacido de nuevo, o sea, pasó de muerte a vida, el que tiene la capacidad de poder decidir por Jesús. Ya no es esclavo, es libre. Yo quiero que comprendan algo, que cuando nosotros damos consejería a no cristianos, esa persona que está al frente nuestro está muerta, no enferma. Y si es cristiana, o sea, si es una persona hermana en la fe, pues lo que uno espera es que diga lo que diga mi Señor. Bueno, no te está diciendo a ti, lo que diga mi Señor Jesús en su palabra, ¿sí? Porque Él es Dios, Él creó todas las cosas y las diseñó para que nosotros viviéramos a la manera de su diseño. Miren lo interesante, dice que hay que orar todos los días, meditando en todo tiempo. Hay que leer su palabra todos los días. Dice que hay que hacer obras de fe, porque la fe sin obras es muerta. Y hay que congregarnos cada 7 días. No vayas a pensar que tu vida o tu doble vida puede agradar a Dios. Para Dios no hay nada escondido. La persona sin Cristo está muerta, no enferma. Su destino por justicia es la muerte y necesita ser, mire acá arriba, salvado. Salvado, 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 salvado. Eso es lo que le urge. Al cristiano le urge también volver a Cristo. Entonces, miren lo interesante. Jesús es el Señor, entonces yo tengo que tener una convicción. Es quien ordena. No solamente está ordenando para obedecer. O sea, Él ordena mis pensamientos, ordena mi voluntad, o sea, lo que tengo que hacer, ordena mis prioridades en la vida, ordena mis emociones. Muchas personas para ser felices, yo no lo entiendo, perdónenme, yo no quiero afrentar a nadie, pero hay personas que dicen, es que este año ha sido tan pesado, necesito un descanso, necesito vacaciones, pero ¿qué están pensando? Diversión mundana. Y no lo entiendo, porque el Señor ya diseñó, miren, Jesús es Dios y diseñó cómo funciona la vida. ¿Saben cómo uno descansa? Todos los días en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. El concepto de vacaciones no existe en la Biblia. Y si hay vacaciones, es cada 7 días, pero para congregarnos y glorificar a nuestro Dios y recargar. Nosotros tenemos una batería corta de cada 7 días. El sexto día, por la noche, ya estamos, necesito recargar. Porque ese es el diseño. ¿Quién nos va a librar del mundo, del diablo, de la muerte? Aquel que es Jesús. Por eso, mis hermanos, hay que obedecer. Hay que volver al diseño. Hay que agradecer y disfrutar
los llames buenos, los llevas malo. Romanos 8:28 dice, y sabemos a los que aman a Dios, algunas cosas nos ayudan a bien. Así dice el versículo. ¿Cierto que no? Miren, queridos hermanos, busquen Romanos 8:28. ¿Qué dice? Y sabemos Todas que... las cosas, Señor. todas las cosas nos ayudan para bien. Eso es lo importante. Miren lo interesante. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, obviamente que amamos a Dios porque Él nos amó primero, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, cuando piense todas las cosas, es riqueza o pobreza, salud o enfermedad, juventud o vejez, pobreza o riqueza. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Esa es la obra completa. Y yo digo, wow. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Ahora sí, quisiera ver si tienen alguna pregunta, aporte. Déjenme, no sé cómo, ahora no sé cómo salir de esta pantalla. Ve. Vamos a mirar a ver si si me ayuda de esta manera. Muy bien, ahora sí, dejar de compartir. Muy bien. Estamos aquí, mis hermanos. Cuéntenmelo todo. Preguntas, aportes, conclusiones. ¿Cómo vieron el curso? Si no tiene la capacidad de preguntar, me pregunta por WhatsApp. Los que tienen mi número, los que no, me lo pueden pedir. Y si usted se quiere matricular para hacer el curso y seguir aprendiendo, los felicito. Si no, también pueden seguir. De gracia recibimos, de gracia damos y compartimos. Mientras que tengamos vida hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, mientras que tomo el tinto, los escucho. Pastor, agradecerle por no solo por la clase de hoy, que estuvo muy interesante acerca de Jesús como Salvador y la importancia de la salvación del Salvador en la consejería, sino por todas las 4 clases. Muchas gracias, Pastor, muy edificante este tema de Cristo en la consejería. Pastor José Henry, muchas gracias. Yo solo quiero que se lleven esto en la mente. No es necesario solucionarle todos los problemas a todas las personas. Jesús nunca lo hizo, no nos mostró eso. Ni siquiera muchas veces se afanó. Marta, ¿se acuerdan Marta y María? Señor, ¿por qué no estuviste acá? Si hubieses estado acá, Lázaro no hubiese muerto. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Se acuerdan de la respuesta de él? Que era necesario que se muriera para que lo resucitara. Sí, a veces es necesario pasar por situaciones difíciles en la vida para buscar de Dios. No siempre es así. A veces cuando todo va bien, uno dice yo necesito de Dios, pero eso es muy raro en hombres orgullosos, prepotentes, vanagloriosos. Es muy raro, pero en necesidad casi todo el mundo busca de Dios. Pero el verdadero cristiano no solamente busca de Dios, encuentra a Dios y se queda en Dios porque Dios lo deja. ¿Alguien más? Muchachos, ¿por qué tanto silencio? Diácono Mario, Pastor José Cortés, los invito a los más grandes. No me pastor, la verdad, es muy claro todo. Es muy claro todo. Esto le ayuda a uno a
ampliar la perspectiva de lo que de verdad el ser humano siempre busca cuando se acerca a una consejería, cuando se acerca a uno. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista bíblico, vemos que ese no es el mayor problema del hombre, que esa no es la solución que él necesita, que él necesita algo más que eso momentáneo. Y esto nos alienta a nosotros también, porque como escogidos de Dios, nos enseña que debemos siempre tener en nuestra mente la centralidad de Cristo para todas las cosas. No simplemente para predicar, no simplemente para estar en la iglesia, sino que es la centralidad de Cristo muy en nuestra vida y la vida de los que giran alrededor nuestro. Entonces, la verdad, muchas gracias por cada una de estas enseñanzas y han sido de gran bendición. El Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. El que no recoge conmigo desparrama. Eso me pareció tan interesante. Si usted logra terminar el colegio, la universidad, un matrimonio, riqueza, salud sin Cristo, no sirve para nada. ¿Quién más, mis hermanos, o tienen la oportunidad? Jairito. No, pastor, pues, muchas gracias, pastor. Ahora que tengo la tarea de preparar temas para el sábado, yo sé que eso es difícil, pero usted con esas diapositivas pues pues nos está enseñando y se nota que dedica usted su tiempo para preparar estas clases. Y aparte de eso, al momento de explicarla, pues sabemos que no es fácil, ¿no? Al momento de enseñar y transmitir la idea y sobre todo entender que cuando alguien se acerca a pedir un consejo, pues quiere, como usted decía, la solución inmediata. Y muchos de nosotros tenemos tal vez la concepción de que si vamos a Dios, nuestros problemas se van a solucionar, como usted lo mencionó hace un rato, el Dios bombero. Pueden suceder esos casos, pero como recordaba ahorita el pastor, no, las personas no necesitan, incluso nosotros mismos, no necesitamos la solución inmediata, necesitamos esa Cristo. Sí, pero es difícil hacer entender todas estas circunstancias si no es por el Espíritu. Es verdad, Jairito, y ánimo. Uno va aprendiendo. ¿Se acuerda que antes enseñábamos solo con tablero? Y yo siempre decía, hay que hacer un organigrama, alguna cosa diferente. Ahora me toca diferente. Y la idea es poder aprender y seguir adelante. Les quiero invitar a que se sigan capacitando. La capacitación nunca termina, ni para el maestro ni para los discípulos. Hay que seguir que esto es para Dios y el reino de Dios es el que está aquí con nosotros creciendo y madurando. ¿Quién más quisiera participar o ya damos por finalizada la clase? Dentro de 8 días nuestra próxima clase es eclesiología y consejería. Pastor, muchísimas gracias por la clase, por el tiempo. Muchísimas gracias por el tiempo que dedica pues para enseñarnos más de la palabra de Dios y gracias a Dios pues por el tiempo que nos da a cada uno de nosotros para estar atentos y aprender más de él y que es de la única manera que entendemos que no se trata de dar un consejo para solucionar un problema, sino de predicar a Cristo. Es verdad, Natica. Y nosotros tenemos que considerar esto y aplicarlo a nuestra vida siempre, siempre. Inclusive con nuestros hijos, cuando vamos a corregirlos, hay que poner a Cristo por delante. Cuando los vamos a edificar, hay que poner a Cristo por delante. Cuando lo hacemos con nuestro cónyuge, hay que poner a Cristo por delante. Y eso es poniendo solamente la iglesia por delante. ¿Sí? Cristo es real a través de su iglesia. ¿Sí? De esa iglesia local donde Dios nos añade. Ustedes son testigos, los que son miembros de nuestra iglesia, que nosotros nos tomamos todo el tiempo en que la persona con tranquilidad se haga miembro.
porque después de que es miembro hay un juramento que hay que respetar y comprometernos para con Dios, no con los hombres, sino con Dios, con su reino, donde somos santificados y santificamos, donde aprendemos de su gracia, de su amor, de su perdón, cada domingo, cada ágape, cada situación que pasamos, y hay que seguir adelante, Natica, ¿sí? Y Dios permita ver a nuestros hijos también ahí, y a los hijos de nuestros hijos, ¿no? Ya uno quisiera tener nietos, pero bueno, esperar que sea la voluntad del Señor. ¿Alguien más? No, muchas gracias, pastor, por las clases muy edificantes para todos nosotros. Gracias, Jenicita. Gracias por sus palabras. Sí. Pero aunque ustedes no crean, tenemos nietos. Sí. Los nietos son los hijos de nuestros hermanos que nacen en la iglesia y están en medio de nosotros y los vemos crecer. Sí. Que los que son hijos de nuestros discípulos y uno los va viendo. Nicolita se sintió afectada, ¿no? Pero yo sé que todo tiene también en su tiempo. Hija mía, el Señor también te va a dar hijos. Ojalá que sean muchos también. Bueno, mis hermanos, terminemos. Vamos a pedirle al Señor que terminemos en oración. Nuestro diácono Mario no ha participado mucho. Le quiero dar el privilegio de que nos despida en oración. Padre Santo, te damos gracias Oremos por por Junior. Sí, señor. ¿Ahí se está escuchando? Sí, señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permite ser formados, Señor, para tu servicio, Dios, y de tu reino, Señor. Gracias te damos también por la vida de Junior, de sus padres, Padre Santo, de su familia. Que seas tú, Señor, cumpliendo tu propósito, Señor, sobre Junior y sobre su familia, así como lo haces con cada uno de nosotros. Te damos gracias por el tiempo que nos das para formarnos y ayúdanos, Señor, a usar todo lo que estamos aprendiendo, Señor, para tu servicio. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, bendecimos la vida y la familia del pastor Juan José Ávila, que seas animándolo, alentándolo, y te agradecemos porque lo usas como instrumento para edificación de tu pueblo. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén y amén. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo martes. Dios mediante. Amén, pastor.